Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en este video tutorial. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las señales. Como sabemos, estas señales son importantes cuando nosotros trabajamos con circuitos electrónicos, ya que nos proporcionan información acerca de nuestro medio ambiente y posteriormente vamos a darle cierto procesamiento para generar lo que son nuevas señales, dependiendo de las características del componente que nosotros queramos hacer. Bien. Antes de empezar con lo que es de lleno la parte de las señales, es importante saber cómo es que surge este concepto. Bien, para eso vamos a dar una breve introducción, que en este caso una señal se puede considerar como una variable o cantidad física que provee información sobre el estado o evolución de un sistema o fenómeno. Bien, partiendo o un concepto o un ejemplo básico de esto es cuando yo estoy en una habitación completamente cerrada y supongamos que mi estado inicial de esa habitación es un estado de luz ausente, es decir, la habitación está oscura. Posteriormente, de cierta manera, esa luz va a aparecer una presencia de luz, pero esa luz va a ir incrementando poco a poco hasta que la habitación se esté completamente iluminada. Ese cambio de ausente a completamente iluminada me está proveyendo a mí cierta información. Esa información que me está proporcionando es la presencia de luz. Es decir, yo voy de un estado ausente a un estado completamente a un estado en el cual la habitación se encuentra completamente llena de luz. Bien, yo puedo cuantizar lo que es ese estado ausente a su estado de la habitación completamente llena de luz y darle ciertos valores que yo puedo considerar al momento de estar midiéndolo. Y eso yo lo puedo considerar como una señal. Bien, ahora, una señal en electrónica se refiere a aquella señal que es generada por algún fenómeno electromagnético. Como les comentaba en clases anteriores, la electrónica trata de estudiar aquellos fenómenos físicos y a su vez la parte de la ingeniería. Para el caso de los fenómenos físicos, estudia lo que son las propiedades del electromagnetismo, es decir, cómo se comporta un conductor cuando a este se le atraviesa lo que es una pequeña corriente eléctrica. Y no solamente definirnos a lo que es la parte de la corriente eléctrica, ya que en muchas ocasiones, inclusive hasta la luz, se le puede considerar como un fenómeno electromagnético. Como sabemos, cuando nosotros realizamos alguna práctica o armamos algún circuito, tenemos o conocemos dos tipos de señales básicas, que es la señal analógica y en este caso la señal digital. Para ello partiremos de la primera señal, que es la señal analógica. Nosotros consideramos como una señal analógica que es aquella que presenta una variación continua en el tiempo. ¿A qué me refiero con una variación continua en el tiempo? Es decir, que siempre va a estar cambiando su valor y no va a tener como tal siempre valores fijos. Dependiendo de las características de estas señales, puede que estas variaciones en cuanto a la cantidad o información de información que yo esté manejando en una señal, en algunos casos puede ser constante, pero en algunos casos no. Bien, ¿por qué nosotros podemos considerar como una señal analógica? Es porque como tal nosotros cuando realizamos la parte de su cuantización podemos llegar a obtener o definir más de un valor. Por esa razón nosotros la podemos llegar a considerar como una señal analógica. Pero bien, ¿de dónde surgen estas señales analógicas? Como tal, estas señales analógicas nosotros las podemos llegar a adquirir del medio ambiente. Obviamente, si nosotros tenemos que hacer cierto tratamiento para asignarle lo que son ciertos valores y posteriormente realizar lo que es la parte del procesamiento. Algunas señales analógicas más comunes que se pueden utilizar en en la parte de electrónica es, por así decirlo, la grabación de voz. En este caso, la grabación de voz o en su defecto la grabación de audio. Si yo proceso dicho audio, dicha voz, voy a tener lo que se le conoce como una señal analógica, ya que tiene variaciones constantes en el tiempo. Posteriormente también puedo considerar que la presencia de luz es una señal analógica, ya que como les comentaba al inicio del video, me está dando información acerca de la ausencia y a su vez la presencia de luz. Otra variación o otro tipo de señal es es cuando yo cuantizo lo que es la parte del calor. El calor como tal puede ser cuantizado y posteriormente procesado para obtener lo que es información, que en este caso si nosotros tenemos un termómetro digital, lo primero que hace ese termómetro es adquirir las señales analógicas, que en este caso son las variaciones de temperatura y posteriormente cuantizarlas para pasarlas a lo que sería una información como tal digital. También podemos considerar
como una señal analógica, en este caso la velocidad o la rapidez en la cual nosotros estamos viajando. La rapidez o la velocidad como tal siempre va a tener variaciones en cualquier instante del tiempo y es algo que también yo puedo llegar a medir. Otro de estos también puede ser considerado la presión, ya que al momento de tener en un área cerrada, al estar aumentando la presión, o en su caso estando disminuyendo la presión, esta presión puede generar ciertos efectos sobre ciertos objetos, dependiendo del propósito que esto tenga. Posteriormente tenemos lo que es una señal digital, que es con lo que comúnmente están familiarizados con la parte de la electrónica. Bien. La señal digital es aquella señal que presenta una variación discontinua en el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Nosotros en electrónica o comúnmente cuando a una persona con ciertos conocimientos básicos se les pregunta qué es una señal digital, pueden decir que es aquella señal que solamente tiene dos valores discretos, es decir, 0 y 1. Esto es como comúnmente se maneja lo que es la parte de la información. ¿A qué se refiere con variación discontinua en el tiempo? Es que por así decirlo, que como tal en ciertos instantes de tiempo se puede estar repitiendo esa misma información que me está proporcionando la señal digital y ya la voy a encontrar repetida varios tiempos después y por lo general siempre va a tener lo que son los mismos valores. Como les comentaba, para el caso de la señal digital, nosotros siempre consideramos que tiene niveles altos y niveles bajos, es decir, que nosotros podemos considerar un nivel bajo un 0 y un nivel alto un 1. Esto es como comúnmente nosotros manejamos la información, aunque en algunos casos, como les comentaba, existe información en la cual me genera señales escalonadas. Es decir, una señal digital también puede tener estas propiedades y no solamente adquirir el valor de 0 y 1, sino que también puede adquirir el valor de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Este tipo de señales a veces son un poco a veces la aplicación que se les da es un poco desconocida, ya que como tal esto se les utiliza para lo que es la parte del procesamiento de información en propiedades de la señal analógica. Es decir, nosotros cuando tenemos una señal analógica y la queremos pasar a señal digital, sufre este pequeño cambio, que es pasar una señal la cual tiene variaciones, siempre tiene variaciones, a una señal que es de este tipo, escalonada, y va a presentar casi todos los valores de la señal analógica. En algunas ocasiones se considera que la señal analógica y la señal digital tienen sus respectivas ventajas. Para el caso de la señal analógica, nosotros podemos considerar que es una buena señal debido a que como tal contiene toda la información y no tenemos como tal información perdida. Para el caso de la señal digital, esta señal en cuanto a información tiene muy poca comparación de la señal digital. Pero ¿por qué es muy utilizada esta parte de la señal digital que la señal analógica? Debido a que nosotros utilizamos, es muy conocida la señal digital, es porque como tal es una señal la cual ya está previamente limpia, es decir, se elimina todo lo que es la parte del ruido, se presenta, se le hace una mejora y se tiene una buena presentación. A comparación de la señal analógica, esta señal tiene en su contenido siempre va a tener ruido que me va a estar afectando la parte del procesamiento y yo no voy a considerar, por así decirlo, los datos o la parte importante o los datos que, por así decirlo, promediándolos, yo puedo eliminar cierta cantidad de datos y obtener el dato general para ahí pasarla a una señal digital. Características de una señal o de las señales en general. En este caso, una señal se puede considerar periódica cuando se caracteriza por tener un patrón que se repita a lo largo del tiempo, por así decirlo. En este caso tengo un nivel alto, un nivel bajo y así sucesivamente. Tengo un 1, un alto, un bajo, un alto y un bajo. Este tipo de patrón se va a estar repitiendo cada ciertos instantes de tiempo, pero aún así voy a tenerla representada constantemente. No solamente puedo tener señales periódicas del tipo analógica, sino que también puedo tener señales periódicas del tipo digital. Por lo general, este tipo de señales periódicas está dada por lo que es una ecuación matemática, ya que como tal, si nosotros tenemos una ecuación matemática y siempre se les asigna ciertos valores, esos valores que me den como resultado se van a estar repitiendo cuando yo defino un intervalo.
Es decir, si mis intervalos en este caso son de 0 a 10 y yo tengo una ecuación como tal, meto esos valores del 1 al 10 en esa ecuación. Cuando mi ecuación llega al 10, va a volver a tomar el 0 y así sucesivamente hasta el 10. Es decir, que toma como tal ciertos valores que se van a estar repitiendo constantemente, los mete a esa ecuación y como tal me va a generar lo que es una señal analógica, pero con patrones repetitivos en cualquier instante del tiempo, como es lo que nosotros podemos apreciar acá. Esta ecuación que yo tengo aquí me va a estar generando estos pequeños patrones. Como pueden ver, si en este caso mi línea inicia desde la línea baja, posteriormente va subiendo, una pequeña va hacia abajo, posteriormente va a su caída y llega al mismo punto inicial, es decir, vuelve a repetir este ciclo, por lo tanto, esto de aquí yo lo considero como una señal analógica y a su vez que es una señal periódica. También tenemos el tipo de señal no periódica, que es decir, que se caracterizan por cambiar constantemente a lo largo del tiempo. Esto comúnmente nosotros lo podemos ver un poco más claro en cuanto a señales analógicas, ya que como tal, la señal analógica puede tener estos patrones y como tal no puedo encontrar o ciertas características que me digan que este primer patrón que yo tengo aquí se va a repetir en este instante o en instantes futuros. Esto también se puede llegar a ver en señales digitales. También puede haber señales digitales del tipo no periódicas, es decir, que yo tenga dos tiempos altos y un bajo, posteriormente tres tiempos altos y un bajo y así sucesivamente. Esto yo lo puedo considerar como una señal analógica, no periódica, es decir, dos tiempos altos, un bajo, posteriormente tres tiempos altos, un bajo, cuatro tiempos altos, dos bajos y así sucesivamente con patrones que yo no voy a poder estar identificando. Entonces, estas características de señal periódica o no periódica pueden estar presentes tanto en señales digitales como en señales analógicas. Partes de una señal. Bien, una vez que ya definimos las características que coinciden, por así decirlo, tanto en señales analógicas como en señales digitales, nosotros tenemos que tener en cuenta varias características o varias partes en particular de una señal. Para esto comenzaremos con la primera y la más sencilla, que en este caso es la amplitud. Nosotros podemos tener dos variaciones, que es la amplitud pico a pico o en su defecto simplemente la amplitud. ¿A qué se refiere con la amplitud pico a pico? La amplitud pico a pico mide el punto más alto hasta el punto más bajo. Como pueden ver en esta pequeña línea recta que me forma este pequeño punto, viaja desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Cuando a mí me preguntan cuál es la amplitud pico a pico de una onda, yo voy a considerar esta parte negativa, esta parte positiva y a su vez esta parte negativa. Como tal, no voy a considerar esta parte negativa como número negativo. Es decir, si mi punto más alto positivo es 1 y mi punto más bajo en mi parte negativa es menos 1, ¿cuál es la distancia de 1 hasta menos 1? En este caso mi distancia va a ser 2. ¿Por qué? Porque simplemente hago una suma de la parte positiva con una suma de la parte negativa, pero sin considerar que es negativo. Es decir, tengo un 1 en la parte positiva y tengo un 1 en la parte negativa. 1 más 1 me da como resultado 2. Porque si en este caso yo considero 1 más menos 1 me da como resultado 0 y no es la amplitud pico a pico que yo estoy obteniendo, sino que yo voy a tomar como tal este valor de aquí que yo tengo, la longitud de esta línea junto con la longitud de esta línea, voy a sumar sus valores y esa va a ser mi amplitud pico a pico. Posteriormente tengo lo que es la amplitud, que en este caso la amplitud solamente toma desde la parte central de mi señal hasta ya sea el punto más alto o el punto más bajo. Si yo considero como mi amplitud el punto más bajo, si mi punto más bajo está en menos 3, suponiendo que parto en 0, 0 hasta menos 3, mi amplitud como tal va a ser 3. Es decir, tengo que hacer la conversión de negativo a positivo. Siempre se va a estar manejando con valores positivos, jamás lo vamos a estar manejando con valores negativos. Otra característica de la señal, en este caso, es el periodo. ¿A qué definimos nosotros como el periodo? Es el tiempo en el cual mi onda cumple un ciclo
cumple un ciclo completo. ¿A qué me refiero con un ciclo completo? Es decir, que contempla lo que es una parte positiva y a su vez una parte negativa. Aquí, como pueden ver, inicio desde mi parte central, voy hacia arriba, llego al punto más alto, posteriormente hacia abajo. En este punto solamente llevo considerando lo que es mi parte positiva, es decir, toda esta parte de aquí. Posteriormente voy bajando, llego a mi punto más bajo, vuelvo a subir y llego a mi parte central. Todo esto de aquí ya es mi parte negativa. Entonces tengo que medir el tiempo que le tomó a mi onda. Llegar al punto más alto, ir al punto central, ir al punto más bajo y posteriormente ir al punto central. La distancia que yo tengo desde mi punto de origen hasta aquí, todo el tiempo que estuve midiendo ahí, ese se le va a considerar como un periodo. Y siempre se va a estar midiendo en segundos. Aquí, como pueden ver, en este caso tengo una pequeña señal que está creciendo conforme se va expandiendo. Si yo considero una parte positiva y una parte negativa, aquí en la parte de arriba me va a estar mostrando el periodo o el tiempo que va a transcurrir mi señal al momento de completar lo que es un ciclo. En este caso considero lo que es la parte positiva y considero lo que es una parte negativa. Siguiendo lo que es el punto rojo, como pueden ver, si yo sigo hasta el momento que llega hasta tocarse hasta la parte izquierda, llego hasta 5. Y el periodo me está indicando que es de 5 segundos. Si vuelven a checar otra vez, cuando llega a tocar aquí, mi señal tocó y considero lo que es una parte positiva y una parte negativa. El tiempo que le tomo en propagarse mi parte positiva y mi parte negativa es de 5 segundos, por lo tanto ese es mi periodo. Posteriormente tengo lo que es la parte de la frecuencia, que simplemente es la inversa del periodo. Es decir, una vez que yo medí cuánto tiempo se tarda mi señal en completar una parte positiva y una negativa, le saco la inversa y obtengo lo que es la parte de la frecuencia. En algunos casos se considera la cantidad de ondas que yo voy a tener dentro de cierto instante del tiempo. En este caso, como pueden ver, tengo el 0 y hasta aquí llega hasta el 1. Indicando que el tiempo es de un segundo. Si yo cuento las partes positivas y las partes negativas, voy a tener 5 partes positivas y 5 partes negativas. Como tal voy a tener lo que se consideran como 5 Hz, es decir, mi onda se completa 5 veces en un segundo y eso lo considero yo como un Hz. Por lo general, para calcularlo de manera más rápida, lo único que se le hace es la inversa del periodo y obtengo lo que es la parte de la frecuencia. Posteriormente tengo lo que es la fase, y la fase que se considera como el punto de inicio en el instante cero de mi señal. En este caso, si mi señal en el instante cero comienza a crecer, si inició en el instante cero, voy a decir que mi fase comienza con 0 grados. En este caso, si mi fase o mi punto de inicio comienza en la parte negativa, voy a decir que mi fase es de 180 grados. ¿Por qué? Porque inicia en la parte de abajo. Esto está muy relacionado con lo que es en la parte de un círculo. En un círculo, como pueden ver, yo tengo lo que son de 0 a 360 grados. Entonces, si yo lo considero en el instante 0, como pueden ver aquí como llegó en el instante 0, va creciendo, llega a 90 grados, posteriormente 180, 270 y finalmente otra vez regresa a 360. Vuelve al inicio, va de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. Es lo que tenemos aquí. En el instante 0 donde comienza esta parte de aquí, sería 0, 90, posteriormente llega aquí, serían otra vez 180, aquí 270 y finalmente 360, considerando este de aquí. Voy a sincronizarlo con esta parte de aquí. En este caso voy a esperar, va a iniciar 180, 270, 360, 0, 90 y así sucesivamente. Eso se le considera como una fase de señal, es decir, cuántos grados va a iniciar o voy a considerar en el instante 0. Posteriormente tengo lo que es la longitud de señal, que simplemente se le considera la magnitud o cuánto mide mi señal desde un punto de inicio. En este caso, supongamos que mi punto de inicio yo lo considero en la parte más alta, bien.
para considerar un punto de término o un punto final, yo debo de considerar igualmente el mismo un punto alto. Es decir, si yo inicio en este punto alto de aquí, voy bajando, llego a la parte más baja y otra vez llego al punto más alto. Este de aquí va a ser considerado como mi punto final. Y no solamente puedo considerar los puntos más altos, sino que también puedo considerar los puntos intermedios o los puntos más bajos. Es decir, si yo considero un punto intermedio, yo puedo iniciar a medir mi longitud de onda hasta aquí, de este punto, llego al punto más alto, el punto más bajo, y este punto de aquí va a ser el final de mi, por así decirlo, de la longitud de mi onda. Igual si considero un punto bajo, inicio desde el punto más bajo, considero un punto más alto, y posteriormente vuelvo a llegar al mismo punto más bajo. Y esa distancia que hay desde este punto hasta este punto, yo lo considero como la longitud de mi onda. Entonces puedo considerar como tanto la parte más baja, o la parte más alta, o la parte intermedia. Bien, y con esto terminamos lo que es la breve introducción a lo que es la parte de las señales. En resumen, una señal la podemos clasificar en dos tipos, que es una señal analógica y una señal digital. Como tal, lo que me otorga o el propósito de esas señales es que me va a proporcionar información acerca del estado de un cambio, un estado inicial a un estado final, o en su defecto información sobre ciertos instantes de tiempo. También va a dar información acerca, en este caso, si se manejan señales electrónicas, las cantidades de voltaje que me va a estar manejando dicha señal, o en su defecto los estados de ausencia. También voy a tener ciertas características que le van a dar ciertas propiedades a la señal. Como tal, este tipo de señales son las que se van a estar trabajando durante todo lo que es la parte de la carrera de electrónica. Van a tener lo que son distintas definiciones y ustedes los van a estar viendo durante más materias junto con información más detallada. Yo soy Luis Ángel Olvera Martínez y esto fue Señales.